Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos, amigas? Saludos, saludos desde México para todas las naciones, al infinito y más allá. Gracias a Dios seguimos vivos y contentos. Estamos en una transmisión más en vivo y en sábado. Hoy es un sábado muy soleado aquí en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Estamos a 28 precisamente de enero. Ya estamos en el último sábado de este mes calendario gregoriano. El mes calendario gregoriano, que es el sábado 28 de enero del 2023. Y pues bien, hemos estado platicando acerca del misticismo, de que las escrituras, pues hablando de la Biblia hebrea, la Biblia cristiana, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, como tú le llames. Estamos hablando de los mensajes místicos que la Biblia enseña, que son importantes, que debemos tomarlo en cuenta para pues todo lo que nosotros estamos en esta vida. Por ejemplo, la pregunta de este en vivo es: ¿cuál es la religión del alma? Y es una reflexión que vamos a estar haciendo en este tema. ¿Cuál es la religión del alma? ¿Habrá alguna religión? Si es que la hay, ¿cuál es? Entonces, vamos a reflexionar en esto. Y pues antes de dar inicio a todo lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, al mediodía ya, pues les aclaro con todo, ahora sí que con la humildad posible, yo no tengo la verdad absoluta, no la tengo. Y no comparto mis creencias de que yo creo esto, yo creo el otro, no, mis creencias son mías. Voy a exponer información que he recopilado, que he encontrado. Comparto experiencias que he tenido, eso sí, mis experiencias, ¿sí? Pues ahora sí que cuando tú vives una experiencia se convierte en tu verdad. Entonces, por eso siempre les invito a que ustedes investiguen, que ustedes verifiquen, que ustedes experimenten. Porque esa experiencia que tú tengas se convierte en tu verdad. Pero pues es la verdad de cada persona. La verdad absoluta, ninguna religión, ninguna persona la tiene. Pero por eso les explico, no tengo la verdad absoluta y yo les pido por favor que ustedes investiguen, verifiquen todo lo que yo les exponga, lo experimenten, saquen sus conclusiones, porque a ustedes les toca, finalmente les toca escoger qué pensar. Entonces, lo que hoy vamos a estar platicando, vamos a estar tocando algunas cosas de ciencia. Y pues también aprovecho para decir que hace unos días puse un post de Jacobo Greenberg, un científico judío mexicano que hizo muchas aportaciones a la ciencia, así como lo hizo en su momento Nikola Tesla. Nikola Tesla, cuando él murió, dejó muchísimas cosas de investigaciones, descubrimientos, inventos, tantas cosas que él canalizó a través de la meditación. Era una persona, ahora sí que con una espiritualidad muy, muy fuerte. Y entre ellos dejó lo que es la teletransportación, así como ves en las películas del viaje a las estrellas, de que están en la nave y de repente ¡vum! Y llegan a la Tierra o a otro planeta y se teletransportan, ¿no? Eso ya dejó él, cuando él murió, dejó tantas cosas que desaparecieron después que él murió. Pero a partir de 1968, curiosamente, se empezaron a hacer ya las teletransportaciones en base a todo lo que dejó este varón llamado Nikola Tesla. Hay muchas cosas en la ciencia que existen, que están, pero a veces, o más bien la religiosidad pone aquí unas viseras que no te deja ver, ampliar tu conciencia, abrir tu mente para poder investigar y ver todo lo que hay, que también de alguna manera la Biblia también lo menciona de acuerdo
a su cosmovisión, de acuerdo al nivel de conciencia que tenían en ese momento. Pero lo que nos transmiten, el mensaje de espiritualidad, pues es importante, que nosotros debemos considerar. Y por eso estoy dando estos espacios para que nos demos cuenta que la Biblia tiene una gran riqueza en el tema de la espiritualidad. Y como estamos hablando de cuestiones místicas de la Biblia, pues el misticismo, ¿qué es el misticismo? Cuando suena un nombre así como, ¡uy! ¿Qué será? Quiero decirles que hay personas que no investigan, que no se meten a buscar un poquito más allá de la Biblia, por miedo, por miedo. El miedo, acuérdense de la frase que hemos aprendido, el miedo embarazó a la ignorancia y tuvieron una hija que se llama la religión. A veces las personas se encajonan solamente en la Biblia por la bibliolatría, que veneran como un libro así. No, no. Es un libro sagrado para el judaísmo, hablando de la Biblia hebrea, es un libro sagrado para el cristianismo, hablando de la Biblia cristiana. Que tiene un gran contenido de espiritualidad, sí, sí lo tiene. ¿Sí? Sin entrar en cuestiones teológicas. Ahí vamos a ponerlo aparte y lo vamos a respetar. Pero yo siempre les invito, ve más allá de lo que es la Biblia. Yo lo hice. Yo por muchos años tuve miedo. Yo hablo de mi experiencia. Tuve miedo de investigar fuera de la Biblia y nada más me concentré a entender lo que la Biblia decía según mi pensamiento, sin investigar la cultura, sin investigar el contexto político, social, económico, o sea, sin investigar nada, en qué tiempo se hizo, cuál era las circunstancias que vivía ese pueblo, nada, o sea, yo nada más leía y lo que se le conoce como eisegesis, ¿sí? Daba yo mi propia opinión y se acabó. Eso se llama una eisegesis. Pero una exégesis es cuando la persona investiga todo el contexto que rodea ese libro, esa porción, y es cuando se puede comprender mejor. Pero necesitamos ir fuera de las fronteras de la Biblia. Los conquistadores antiguos, los vikingos, Alejandro Magno, en aquellos tiempos tenían sus mapas, pero eran mapas que llegaban hasta donde ellos habían investigado, hasta donde ellos sabían. Y una ocasión Alejandro Magno decía, bueno, y de aquí, ¿qué sigue? ¿Qué hay más allá? Ya conquistamos lo que sigue después de este mapa donde se termina de lo que tenemos aquí, y era la parte, pues, otros países, ¿no? La India, en fin. Dice, no, pues hay que ir para allá, vamos para allá. O sea, rompieron sus límites para ir más allá. Por eso vemos que, bueno, la historia de este varón Alejandro, guerrero, que duró poco tiempo, pero en ese poco tiempo hizo muchas cosas. Y algo que nos deja la historia o esa biografía de esta persona, de este personaje, es que fue más allá de sus fronteras, fue más allá de sus límites. ¿Qué es lo que te limita? Y yo quiero decirles que a mí me limitaba la ignorancia y el miedo. Entonces yo me metí en mi zona de confort, que se llama religión. Pero ¿cuáles eran mis límites? Ignorancia y miedo. ¿Sí? Tenía miedo de ir a investigar más, entonces eso me hacía ser más ignorante, y entonces pues yo me quedaba en la zona de confort de la religión. Esa fue mi experiencia, y cuando yo me atreví y quité el miedo y dije, no, tengo que ir más allá, a investigar, a saber más historia para entender la Biblia. ¿Sí? Entonces quité el miedo y la ignorancia desapareció, porque empecé a encontrar muchas cosas que empezaron a confrontar mis creencias, y muchas creencias me di cuenta que eran falsas y las hice a un lado. Empecé a cambiar, claro que sí, empecé a evolucionar. Pero aquí viene el asunto, mi contacto, mi conexión con Dios fue más profunda que 35 años atrás. ¿Valió el esfuerzo de brincar la frontera de la ignorancia y el miedo? Sí, sí, para mí sí. ¿Por qué? Porque mi conexión con mi Creador, con Dios, con el universo, como tú quieras llamarle, Jehová, Jehová, Yahvé, Yahweh, en fin, no hay problema como le llames, o sea,
el Creador. Mi conexión con Él fue más fuerte. Más fuerte. Mis ojos se abrieron y pude ver más los mensajes de espiritualidad que la Biblia tiene, que el mismo Yeshua de Nazaret, el Maestro, transmite. Entonces yo me di cuenta de eso, digo, wow, soy más feliz ahora, sin el peso de una religión. ¿Por qué? Porque la religión te mete condenación, la religión mete que el castigo, que aquí, que allá, y hay un peso que no te deja. Eso me pasó a mí. Pero, pues, estamos viendo la parte mística, estoy hablando de mi experiencia, y hablar del misticismo de la Biblia. ¿Qué es misticismo? ¿Qué es místico? ¿Qué es el mensaje místico o misticismo? ¿Qué es? Muy sencillo, muy sencillo. Es el contacto del alma con la divinidad. Somos alma. El alma, se los he dicho, lo vuelvo a decir por aquellos que vean el video por primera vez. El alma, somos espíritu en esencia dentro de este cuerpo. Pero es un espíritu encarnado en un cuerpo-mente. Entonces, un espíritu encarnado en este cuerpo se convierte en un alma. Así como tal lo dice Génesis 1. ¿Sí? Que el Creador sopló en esa metáfora, en esa parábola, sopló sobre ese cuerpo de barro y dice, se convirtió en un alma viviente. Eso es. De hecho, en la sabiduría judía, para ellos no existe espíritu, alma y cuerpo. Solamente es alma y cuerpo en esta dimensión. En esta dimensión que es la dimensión de materia, espacio, tiempo. ¿Sí? Yo antes no lo entendía, digo, pero ahora que crucé la frontera del miedo y de la ignorancia y me puse a estudiar y investigar, ahora lo comprendo las escrituras. Digo, sí, tienes razón. Ahora sí tiene sentido para mí. Somos alma. Aquí en esta dimensión somos alma. Pero cuando una persona muere, que en pronto estaré hablando temas paranormales, experiencias y cosas importantes que se debe de saber, pues, no tengas miedo, cruza esa frontera. Entonces, cuando un alma, su cuerpo muere, el alma no muere, entonces sale de ese cuerpo, entonces ahora ya es espíritu, porque ya no tiene cuerpo, es un espíritu desencarnado, ya su cuerpo murió, ya se acabó, se caducó, ya terminó. Entonces ahora es espíritu, pero ¿en dónde? En ese espacio espiritual, plano astral, el espacio cuántico, o el espacio espiritual, astral, cuántico, es lo mismo. Es espíritu, es energía. Somos energía, somos como luz. Y yo lo digo porque he tenido experiencias, ¿sí?, de ver esos espíritus y verlos como luz, ¿sí?, como unas bolitas de luz. Yo sé, ahora sí que yo hablo de mi experiencia, a mí no me van a contar que no, yo lo vi. Y vi 4 que estaban ahí. Entonces, ¿qué es el misticismo? Pues es el contacto del alma con la divinidad. También el misticismo o lo místico de la Biblia, que es el mensaje que habla de la unión del alma con Dios. La unión del alma con Dios pues de diferentes formas, de diferentes maneras. Eso es lo que significa místico, la unión del alma con Dios, contacto con Dios o con lo divino, o sea, el alma, contacto, unión con lo divino, con el Creador. Entonces, eso es lo místico. Ahora, si te das cuenta, este mensaje místico que estamos viendo en la Biblia, que hoy vamos a ver unos salmos y algunas cositas interesantes para irnos dando cuenta quiénes somos realmente y qué dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, el mensaje místico de la Biblia nos muestra el contacto del alma con el Creador directo, sin intermediarios. Es directo con el Creador. Eso mismo enseñó el maestro Yeshua de Nazaret. Eso mismo enseñó misticismo. O sea, él fue un profeta místico, un maestro místico. Ya cuando entendemos los conceptos del misticismo o lo que es místico, y vemos, de acuerdo a los relatos de los evangelios canónicos que la Biblia cristiana tiene, que son 4, y vemos que el mensaje del maestro, del profeta Yeshua de Nazaret, es un maestro místico, es un profeta
místico, que dentro de la sabiduría judía, dentro de los estudiosos, ¿sí? No hablando en esa parte ortodoxa, pero más que nada los judíos místicos, vamos a decirlo así, ellos reconocen, y ahora sí que reconocen, que Yeshua de Nazaret, un judío, que fue un maestro y profeta místico, uno de los más grandes que ha tenido Israel. Místico. Entonces, ¿por qué? Porque enseñó esa conexión del alma del ser humano con el Creador directo, sin intermediarios. Ahorita vamos a ver algunas cosas. Entonces, eso es espiritualidad, o sea, la parte mística, que es el alma, contacto y unión con la divinidad, eso se le conoce ahora como la espiritualidad. La espiritualidad, que es la unión del alma con el Creador sin intermediarios. Ahora, la espiritualidad no tiene una religión base, ninguna. Es simplemente eres tú, como un alma, porque estamos en este cuerpo, y tu conexión con el Creador, directito. Entonces, eso no necesitas una religión, no, para nada. Esto, hablando de la espiritualidad, nos va a llevar a hacernos uno con lo divino. Cuando hablamos de espiritualidad o la parte del mensaje místico de la Biblia, es que vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que todos esos mensajes nos van a enseñar a conectarnos con lo divino para hacernos uno. Y eso lo enseñó el maestro, Yeshua, lo enseñó, de acuerdo al relato del Evangelio de Juan. Lo enseñó de que seamos uno. Él decía, yo soy uno con el Creador. Él ya lo había entendido en su espiritualidad. Él ya había entendido que era uno con el Creador, que en aquel tiempo, de acuerdo a la cosmovisión de ese tiempo, de acuerdo a lo que habían enseñado y aprendido en el primer siglo, que después del exilio, ¿sí? Y que ya los judaítas regresaron, hablando del año 400 promedio, de ahí empezaron a decirle al Creador, Padre, Padre. O sea, ya todo el pueblo de Israel ya eran hijos. Antes solamente era el rey, era el hijo. Y vemos ahí claramente cuando adoptaba, pues ahí viene el Salmo 2, y en fin, el Salmo 110, que hay una adopción del Creador con el que va a ser el rey, ¿sí? De acuerdo a las costumbres antiguas. Bueno, si nosotros regresamos, ahora vemos después, si antes nada más el rey era el único que se le llamaba hijo de Dios, porque era adoptado para gobernar, dice, después del exilio, ya los judaítas que regresaron a su tierra bajo el gobierno de los persas, pues vemos que ya ahora el pueblo se había convertido en la esposa del Creador, y el pueblo también, con una doble función, también eran hijos de Dios. Entonces, en aquel tiempo, después del exilio, llamarse hijo de Dios no es un problema. O sea, ya era el bono, era la ganancia que habían tenido después del exilio. Entonces, cuando nosotros vemos esto, después, ahora en el primer siglo, con nuestro maestro Yeshua de Nazaret, el maestro místico, el profeta místico de Israel, me encantan sus enseñanzas cuando habla de eso. Y cuando él hablaba, de acuerdo al relato de Juan 17, dice, así como tú y yo, dirigiéndose al Padre, dice, somos uno. O sea, él había entendido que su espiritualidad, su conexión con el Creador, ya había una unidad, pero que a los discípulos que les estaba enseñando esa espiritualidad, la espiritualidad de las escrituras hebreas, de lo que tenían en aquel momento, dice, así como tú y yo somos uno, que ellos, mis discípulos, también aprendan a ser uno como tú y yo somos. Que ellos y yo somos uno, hablando como seres humanos, para que todos seamos uno. Y no estaba hablando de una religión, estaba hablando precisamente de algo. ¿Qué? ¿De qué estaba hablando? Y solamente hay un camino para la unidad. No hay 2, ni 3, ni 4. Hay un solo camino y se llama amor. Hay un solo camino para tener la unidad con lo divino. Y ese camino se llama amor. No hay otro. Entonces,
Voy a hacer esta pregunta. ¿Habrá alguna teología universal? La respuesta es sencilla. No, no hay teología universal. No existe, es imposible. Imposible. Una teología universal. En la misma Biblia tenemos más de 10 teologías que se contraponen. No hay una teología universal en la misma Biblia. Entonces el camino no es la teología para llegar a Dios. No, no lo es. Después de casi 40 años de leer la Biblia, lo pude descubrir y darme cuenta que la teología no es el camino para poder ser uno con Dios. Porque no existe una teología universal. Me di cuenta y pude entender el mensaje de Yeshua, que lo único que nos conecta con Dios es el amor. Ahora, no hay camino para que la humanidad sea uno. No hay camino a través de la teología. No hay ningún camino teológico que unifique a la humanidad. Lo único que unifica es el amor, lo hemos dicho. Pero ahorita vamos a entrar a un punto más adentro todavía de la Biblia. Entonces, ahí es donde entra esa experiencia universal. La única experiencia universal que puede unificar o puede conectar con Dios es el amor. Esa es la única experiencia universal que te unifica con el Creador. Entonces, ¿puede existir una experiencia universal? Sí, sí es posible y es necesario. Y es la experiencia del amor. Ahora, somos un espíritu que encarnó para vivir una experiencia humana, para evolucionar a través del amor. Es decir, ¿qué somos? ¿Qué hacemos aquí en esta tierra? ¿Para qué encarnamos si somos espíritu? He estado escuchando y por eso le digo que en breve vamos a hablar de cosas paranormales. De hecho, quiero traer algunas entrevistas de personas que han experimentado la muerte, que han estado muertos, que han estado en ese plano astral, que han experimentado qué vivieron, qué vieron y que es lo mismo de miles y miles y miles y miles y miles y sigue contando de personas que han tenido esa experiencia, ¿sí? La experiencia en el umbral de la muerte. Entonces, dicen lo mismo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Somos un espíritu que encarnó en este cuerpo para vivir una experiencia humana, para evolucionar. O sea, ¿para qué vinimos aquí a esta tierra? Para evolucionar a través del amor. No hay otro medio. A través del amor. Y es lo más difícil. ¿Ok? Bien. Ahora, hay un libro que yo recomiendo. Tengo una biblioteca que se llama Biblioteca o Libros para Mentes Abiertas. Y ustedes pueden entrar a mi blog que se llama ernestoard.blogspot.com. Casi en todas mis publicaciones lo pongo, ernestoard.blogspot.com. Ahí buscan Biblioteca General y ahí van a aparecer bibliotecas de desarrollo humano, desarrollo personal, parejas, y ahí viene para mentes abiertas. Le das clic y ahí vas a encontrar muchísimos libros para mentes abiertas, y hay un libro que yo recomiendo que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Y en todo lo que he investigado y todo lo que veo en la Biblia, me doy cuenta que habla de eso precisamente, de qué somos nosotros, qué hacemos aquí en esta vida, para qué vinimos. Mateo 6:6, quiero mencionarte algo que siempre, uno de los tantos mensajes que Yeshua de Nazaret, mensajes místicos que dejó y que pues están en los evangelios, y me doy cuenta que ese sí es un mensaje místico, por lo que dice Mateo 6:6, voy a leer en la NTV, ¿sí? en la nueva traducción viviente, dice, pero tú, cuando ores, es decir, cuando te comuniques, cuando te conectes con el Creador, dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¡Wow! Esto es tremendo. O sea, no les dijo, vayan al templo, sacrifiquen un animalito
Y conéctense con Dios cuando se derrame la sangre y todo. Entonces ya se podrán conectar con Dios. No dijo eso. Cuando ores, cuando te conectes con el Creador. ¿Qué es oración? Es conectarte con el Creador. Cuando ores, dice, métete a ese cuarto y cierra la puerta. ¿De qué te habla? Privacidad. Lo voy a leer en otra versión que se llama la Biblia Jerusalén, que es una Biblia buena que recomiendo. Dice, tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí, en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Ahora, estamos aquí viendo, este es un mensaje místico. ¿Por qué? ¿Qué es un mensaje místico? Es la conexión del alma, contacto del alma, conexión, ¿qué más decía yo? De unión, contacto, unión, conexión con la divinidad, con el Creador. Así nada más. Bueno, este es el mensaje místico de Yeshua. Y así vamos a ir descubriendo muchos mensajes místicos de la Biblia, muy poderosos, que nos abre un panorama como este que acabo de mencionar. Este es el para abrir boca en esta mañana o tarde ya. Entonces, ¿qué nos está mostrando el mensaje místico que Yeshua dejó aquí? Mateo 6:6. Debes de buscar un lugar privado, a solas, con tu Creador y conéctate, ora. Ahora dice ahí que el Creador te ve en lo secreto. ¿Sí? No tienes que hacer tantas maravillas, sino sencillo. Aquí nos está dando una parte. Estamos hablando nada más una parte de conexión. Ve un lugar apartado, seguro, así, solito, y conéctate. Hazte uno. Ojo con lo que voy a decir. Esta es una frase que se me vino ahorita y lo voy a apuntar, pues si no se me olvida al rato. La oración es la oportunidad para hacerte uno con el Creador. Lo tengo que anotar eso porque si no se me olvida. La oración es la oportunidad para hacerte uno con Dios o con el Creador. ¿Por qué? Porque estás buscando lo divino. Te estás apartando. Ya lo apunté porque dije, se me olvida. ¿Cómo era? El avión. Entonces, es conexión. Oración, ¿qué es? La oportunidad de hacerte uno. Ya somos uno. Pero cuando tú buscas ese espacio, lo vas a recordar. ¡Ojo! Vas a recordar que somos uno con lo divino. Entonces, la oración te hace uno. La oración te recuerda que somos uno. Entonces, si tú dices que yo oro mucho, que yo oro 2, 3 horas, súper bien. Pero si tú no recuerdas que eres uno con el Creador y que eres uno con tu prójimo, ¿para qué oras? No te sirve de nada. ¡Ups! Así de sencillo, mis queridos. No, que yo oro, que la oración, que grupos de oración. Yo no estoy en contra de grupos de oración, ¿eh? Qué bueno, hay que hacer, orar, en fin. Pero lo más importante es tu oración a solas, en privado. Para que recuerdes que eres uno con Dios y que eres uno con tu prójimo. Ahora, si no oras, se te olvida que eres uno con tu Creador. Se te olvida que eres uno con tu prójimo. Y eso se refleja en la manera que tratas a tu prójimo. Y eso se llama realmente el ateo moderno, ateísmo moderno. El ateísmo moderno dice, creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Claro, yo creo en Dios. Entonces el ateísmo moderno dice, creo en Dios, pero vivo como si no existiera. Ah, dale. Tómala, chiquito, como dicen, ¿no? Creo en Dios,
pero vivo como si no existiera. Eso se llama teísmo moderno. Entonces, ¿la oración qué es? Es la oportunidad de recordar que soy uno con mi Creador, que soy uno con mi prójimo. Porque a eso vine a esta tierra. Yo vine a evolucionar a través del amor. No hay otro medio para evolucionar. Somos energía. Entonces, hay dos dimensiones. ¿Sí? Hoy estoy dando esta parte mística que vamos a ir comprendiendo muchas cosas. ¿Sí? Y les voy a hablar en su momento de lo que la Biblia habla de la reencarnación. Yo igual estaba cerrado a eso, pero crucé la frontera de la ignorancia y del miedo y me puse a investigar y me quedé con los ojos grandotes y dije, wow, siempre he estado ahí en la Biblia, nada más que la ignorancia y el miedo me tenían cegado. Lo vamos a hablar, tranquilos, en su momento. Ahorita estamos poniendo las bases de entender la parte mística de la Biblia. ¿Ok? No te pierdas los en vivos. Entonces, hay dos dimensiones básicas. Hay dos dimensiones básicas. La dimensión espiritual, el espacio cuántico, el espacio astral, que es una dimensión alterna que está con nosotros. Y está el otro que se llama el espacio tiempo-materia, aquí donde estamos nosotros, espacio-tiempo-materia. ¿Por qué digo que es una dimensión alterna? Nosotros vivimos en una matrix, estamos en una ilusión, estamos en un sueño, ¿ok? Vivimos en un sueño. Por eso cuando una persona despierta en su conciencia se da cuenta que está en una matrix. Así como en la película que se habla de la película esta Matrix, hace cuenta, o sea, te tomas la pastilla azul o la roja, no sé, no me acuerdo los colores, pero algo así. Entonces, si te tomas la azul, por decir así, te despiertas, y te das cuenta que, bueno, aquí es lo mismo. Cuando una persona despierta, como me pasó a mí, que desperté en el 2020, en el 2020, me di cuenta que estoy en una Matrix. Me di cuenta realmente del mensaje de espiritualidad de la Biblia. Me di cuenta de muchas cosas y mi vida empezó a cambiar como nunca antes. Por eso te lo comparto. Reitero por quinta vez, no tengas miedo de cruzar la frontera del miedo y de la ignorancia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el miedo y la ignorancia te hace vivir en la zona de confort de la religión, de la religiosidad y la bibliolatría. ¿Ok? Esa es otra frase mía que tengo que anotar. Ando muy inspirado este sábado, Dios mío. ¿Qué onda? Gracias. Sí, esto no lo traía anotado de las fronteras. Esto me está fluyendo. Entonces, pues, tómenla. Si alguien por favor, apúntenlo ahí en los comentarios. Ayúdenme porque a veces, ¿cómo fue la frase? Ustedes que son escribas ahí, ayúdenme. Atrévete a cruzar la frontera del miedo y de la ignorancia para que salgas de la zona de confort de la religión y bibliolatría. Por favor, anótenlo, ayúdenme pues, hombre, alguien, por favor. Va de nuevo, si no voy a tener que ver el video yo otra vez. Y sí los veo, ¿eh? Yo veo mis videos y me doy duro yo solo. Y digo, hijos, man. Bueno, ahí va. ¿Qué dije? Atrévete a cruzar la frontera del miedo y la ignorancia para que salgas de la zona de confort de la religión y bibliolatría. Cuando tú cruces esa frontera, vas a despertar. Vas a despertar. Cuando tú cruces esa frontera, te vas a atrever a cuestionar tus creencias. Yo lo hice. Soy más feliz. Créanmelo, soy más feliz. Bueno, entonces regreso al punto. Ya casi voy a empezar a cerrar ya porque apenas estoy en la introducción de la enseñanza de esta mañana, pero no lo quiero hacer cansado. Mejor que se quedan, continuará. Y no importa que esta primera, porque aquí tengo mis apuntes, lo tengo ahora en la computadora.
No importa que me lleve 3 sábados, pero de a poquito y que lo vayamos comprendiendo, que cada sábado te quedes con una frase, ¿sí? Y que digas, voy a hacer esto. O sea, lo que yo quiero es motivarte, empujarte a que cruces esa frontera, porque a ti te toca escoger qué pensar, ¿ok? Entonces, hay 2 dimensiones, lo espiritual, lo cuántico, que es alterno a esta dimensión, ¿sí? Y es por eso que a veces hay personas que llegan a ver sombras que como que se mueven, ¿sí? Fíjense que últimamente he tenido experiencias bastante... yo sé que tengo habilidades psíquicas, lo que la Biblia le llama, la Biblia cristiana le llama dones espirituales. Yo lo sé, porque lo he vivido. Pero últimamente me han pasado cosas, no me da miedo, pero cosas interesantes que digo, y he estado preguntando al cielo, Padre, ¿qué significa esto? He escuchado así, esto, he visto esto. ¿Qué significa? No tengo miedo. El cielo, acuérdense, cuando digo cielo me refiero a nuestro Creador bendito y sus ángeles, que son seres de luz, maestros, guías. Digo cielo, porque el Padre siempre se va a comunicar con nosotros a través de estos maestros, de estos guías, de estos ángeles, como la Biblia le llama. Bueno, siempre se comunica. Yo pregunto al cielo. Y estoy ahorita, porque me ha sucedido en estas últimas 2 semanas, ¿sí? Estoy dormido, o sea, entre dormido y despierto, estoy entrando en una... el sueño, ese es otro tema, tiene diferentes niveles de profundidad, ¿ok? Y he escuchado mi nombre que me abre los ojos y me despierto. Ernesto. Y abro los ojos. ¿Qué ondas? Ya van 2 veces. Y hoy pregunté al cielo, Padre, ¿qué significa? Heme aquí, así como el profeta, ¿no? El profeta Samuel. Heme aquí. Pero ya van 2. Entonces he estado atento. Suceden muchas cosas cuando empiezas a abrir tu mente, empiezas a expandir tu conciencia y empiezas a ver el mensaje que hay en la Biblia de espiritualidad. Empiezas a conocer más a tu Creador. No tanto en creer en Él. No, conocerlo. Que eso es lo que hago ahora, conocerlo cada vez más. Lo conozco cada vez más. Y me doy cuenta que somos uno. Que somos uno. Entonces, mis amados, en las diferentes culturas hablan de esto. La Biblia lo dice de una manera, otras culturas lo dice de otra manera, pero hablan de estos planos espirituales, de donde vivimos. ¿Que el plano espiritual se puede comunicar con nosotros? Sí. Por supuesto que sí. Conmigo se han comunicado de manera telepática. Me han dicho cosas. En la consejería, cuando estoy en la consejería, me dicen cosas, me llega un pensamiento a mi mente y lo suelto luego a la persona. Lo que la Biblia le llaman don de ciencia. ¿Sí? A veces no sé qué hacer, ¡pum!, me llega sabiduría. Y me ha dicho cosas de esas personas que estoy en consejería. Por eso yo le llamo consejería intuitiva, ¿sí? Psicoterapia intuitiva. Porque yo no hago, aunque estudié la psicología, yo no hago la cuestión terapéutica normal, tradicional, de ciencia, de psicología. No, yo estoy abierto con mis canales psíquicos, como dice la Biblia, la ciencia, sino también con los dones espirituales, como dice la Biblia. Es lo mismo, ¿sí? Y estoy abierto. Toda mi vida que he sido consejero ha sido intuitivo. ¿Por qué? Porque en el momento que estoy ahí, está fluyendo la información que yo debo de saber en ese momento. Que yo debo de saber. Y de veras, por eso es psicoterapia intuitiva. Por si ves algunas cuestiones ahí en mi blog, de eso es. Es mi conexión con el cielo y mis antenas, que se llama intuición, están así como el Wi-Fi, captando toda la señal del cielo para ayudar a esa persona. No es para sentírmelo yuyuy, no. Es para ayudar a esa persona. Para eso son los dones, como dice la Biblia, pero ese es otro tema. Pero para que te des cuenta que estamos en una dimensión espiritual
que somos seres espirituales, que somos un espíritu encarnado, y con eso voy a ir cerrando el tema. En diferentes culturas le llaman diferentes nombres, pero es lo mismo. Antiguamente ustedes pueden ver los vikingos, otras culturas que hablaban de 7 cielos, 7 tierras. Pues sin más, en la cultura judía, ellos hablan en la cuestión de mitos, ¿sí? Ellos hablan de 7 tierras, hablan de 7 dimensiones. Hay otros que dicen que son 10, ¿ok? Pues la cantidad que sea. Pero de que hay otros planos espirituales, sí. Sí los hay. Sí los hay. Sí los hay. Entonces, pues bueno, ya para terminar, las leyes espirituales, tanto en el plano espiritual o en el plano astral, y la ley espiritual que está aquí en la tierra, en este plano, espacio, tiempo y materia, hay una sola ley. Y se llama la ley de Dios. ¿Y cuál es esa? La ley del amor. Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, lo único que impera y debe de imperar en esta tierra no es una religión, sino solamente su ley, que es la ley de Dios, que se llama amor. Por eso venimos a esta tierra a evolucionar a través del amor. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la máxima ley de la evolución, y de ahí se desprenden todas las leyes que tú puedas conocer y haber, en fin, de ahí se desprende. Pues bueno, por hoy aquí voy a dejarla. Aquí voy a llegar, si el Creador me permite, seguir respirando para el próximo sábado, porque por hoy estamos vivos, seguimos vivos y contentos. Para la próxima semana solamente el Creador lo sabe, pero si nos permite la semana que entra volvernos a reunir, todos los que estuvieron en vivo y los que puedan ver este video en diferido, están todas las redes, YouTube, podcasts, ¿sí? Pues este video o este podcast va a estar en la Biblia sin censura. Si no te has inscrito ahí, inscríbete en la Biblia sin censura. Buenas tardes, Aurora Muñoz. Saludos, saludos. Entonces, por hoy aquí lo voy a dejar. Vamos a continuar la semana que entra, si Dios lo permite. Y vamos a seguir hablando. Nos quedamos en la parte de leyes espirituales para ambas dimensiones. La dimensión espiritual y la dimensión espacio-tiempo y materia que estamos aquí nosotros, ¿sí? Y que son dos dimensiones paralelas, ¿sí? Y por eso hay personas que llegan a ver sombras, cosas y que se mueven y que salen de la casa y todo, porque hay dimensiones paralelas y hay momentos en que la persona puede captar, ¿sí? Puede ver, incluso escuchar, porque en el mundo espiritual hay voces, ¿sí? Porque ellos se quieren comunicar a veces, decir algo a sus familias, pero la vibración de su voz son de 20 Hz para abajo. Entonces nuestro oído no capta, normalmente el oído normal no lo capta. Pero el alma, cuando ya está abierta esa parte psíquica de su alma, ¿sí? Que tiene que ver mucho con su glándula pineal, ¿sí? Cuando ya está abierto, desarrollada esa habilidad, puede llegar a captar esas vibraciones bajas de esas voces. Entonces, hay muchas cosas científicas probadas. Te estoy hablando de ciencia, ¿sí? Te estoy hablando de ciencia. Entonces, todo lo que estoy hablando de la parte espiritual es una realidad. Es una realidad. ¿Existe? Sí, Señor, sí existe. Y hay voces. Y hay personas que tienen habilidad para escuchar, estando conscientes, despiertos, de escuchar esas voces de 20 Hz para abajo, poderlas escuchar. Y hablando del plano astral, nada más quiero decir que pues, prácticamente son 3 áreas básicas. Nosotros estamos en un plano astral, de espacio, tiempo, materia, ¿sí? El medio astral se le llama, pero hay un plano astral alto, que son por lo general cuando un espíritu desencarna o sale del cuerpo porque ya murió el cuerpo, se va a esa parte alta, una vibración alta, pero está el bajo astral, vibración baja, zona oscura, de miedo, oscuridad, de odio, de tantas cosas, que los mismos salmos también los hablan. En su momento todo eso lo vamos a aprender. Todo está ahí, ¿sí? Todo está ahí. Entonces hay que comprender esto, y ahí es en el bajo astral donde se mueven los espíritus que le llaman espíritus inmundos, espíritus oscuros, demonios, en fin, son espíritus de baja vibración, son espíritus oscuros, ¿sí? Y también, ¿por qué están ahí?
¿Qué hacen ahí? Todo eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ya lo investigué y con la experiencia que he llevado en esas cosas, ahora pude comprender más y he podido ayudar a más personas con esto. ¿Para qué sirve el conocimiento? Sí, te ayuda a crecer, pero también es para ayudar a otros, ¿sí? Para que podamos evolucionar en el amor mientras estamos en esta tierra. Y termino diciéndote, ¿para qué viniste a esta tierra? ¿Para qué encarnaste en el cuerpo que tienes? ¿Qué haces aquí? ¿Ok? Vinimos para evolucionar a través del amor. No más hay con eso. Y con eso tenemos tarea para mucho. Ahora, pues, ese es el punto que hoy quiero dejar para ustedes y termino diciéndote cuál es la religión del alma. El alma no tiene religión. El alma no tiene religión. Solamente es tu conexión directa con el Creador, como lo hemos estado diciendo y vimos hoy Mateo 6, ¿sí? Y ya no llegué al otro versículo del Salmo, que lo vamos a ver la semana que entra, con el favor de Dios, Salmo 37, y vamos a encontrar una riqueza impresionante mística en el Salmo 37. Impresionante, no te lo pierdas. Mientras velo leyendo, léelo y vuélvelo a leer, identifica cuál es el mensaje místico. Hay varios, pero ¿cuál crees tú que sea el más importante? Salmo 37, léelo las veces que quieras. Pues bueno, les agradezco que me hayan acompañado aquí en este en vivo en Facebook. Amor por la Verdad, para aquellos que escuchan el podcast, Amor por la Verdad, Facebook, ahí estamos. Y en Instagram, que ya empezamos a retomar los en vivos, estamos en Instagram, se llama ernestorosas.mx. Así me encuentras ahí, ernestorosas.mx en Instagram. Y aquí en Facebook, Amor por la Verdad. Y bueno, a toda nuestra audiencia, porque pues, están escuchando este podcast, a nuestra audiencia que está en la Biblia sin censura, les hacemos una atenta invitación que también se suscriban en el otro programa que se llama Más Presente, Más Conectado, en esa aplicación que tú estás usando, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, muchas plataformas, bueno, en la que tú más te guste, suscríbete. Te lo sugiero en ese canal que se llama Más Presente, Más Conectado, porque vamos a estar subiendo podcasts que no van a estar en video, ¿sí? Que no van a estar en Facebook, que no van a estar en YouTube, porque no me dejan usar ciertas músicas, ciertas cosas, y en los podcasts sí puedo. Entonces por eso te pido que te suscribas para que no te pierdas los temas inéditos. Vamos a estar subiendo cosas interesantes para nosotros. Entonces, entró una llamada aquí, me hizo perder la conexión, pero no te pierdas los podcasts. Suscríbete. Reitero y termino diciendo, tenemos dos programas, la Biblia sin censura y el otro programa se llama Más Presente, Más Conectado, en las mismas plataformas Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Amazon Music. Suscríbete en las dos, porque en las dos vamos a estar subiendo podcasts inéditos que solamente los vas a poder escuchar ahí. No te los pierdas. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Disfrutemos el sábado. Es un día de relax, un tiempo de comer, de disfrutar la vida. Y bueno, si tú crees que esto es de utilidad para otra persona, compártelo. Vibra alto. ¿Qué significa vibrar alto? Acuérdate que la luz es vibración, ¿sí? Y cuando tú vibras alto, significa que estás en la vibración del amor. Por eso digo, vibra alto. La luz es vibración. ¡Vibra alto! Disfruta la vida. Sé feliz. Soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde México para todas las naciones, al infinito y más allá. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Feliz sábado.